¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve. En esta ocasión vamos a debatir acerca del Plan de Ordenamiento Territorial, un proyecto que ingresó recientemente a la legislatura y que busca su aprobación. Concretamente es poder normar o poder regular el uso del suelo. Bueno, pero esto tiene varios antecedentes. En el 2009 recién se aprobó la ley y desde el 2014 que también está el proyecto para poder reglamentarlo en la legislatura. Posiblemente en los próximos meses los mendocinos tendremos este plan de ordenamiento. A continuación vamos a ver un pequeño informe sobre algunos referentes en el área. El ordenamiento territorial es y tiene que ser una política de Estado sumamente importante. Es un tema relacionado a mi gusto, a mi criterio, con el poblamiento de una región. En este caso estamos hablando de la provincia de Mendoza. La provincia tiene una situación territorial muy especial porque tenemos alrededor de un 97% de territorio frágil, de desierto, y tenemos un 3-4% en situación de oasis, que es donde se desarrolla la vida. Donde se concentra la agricultura y la mayor población. El resto son puesteros, campamentos mineros, poca gente. Esa composición tan desbalanceada hace que tengamos una situación de enorme desequilibrio en el territorio que hay que tratar de balancear y preservar para no comprometer los recursos del oasis. El ordenamiento territorial inicialmente es una metodología de análisis territorial que sirve justamente para distinguir en un territorio determinado potencialidades y limitaciones para su desarrollo, para los usos del suelo. También es una política de Estado, digamos, puede ser una política pública. La acción pública hace jugar otras valoraciones, otros bienes que no se pueden medir, como la calidad ambiental, las condiciones de salubridad, el derecho a vivir, a tener una vivienda, el derecho a tener una buena calidad de espacio público, los derechos de un ciudadano como habitante. El ordenamiento territorial necesita definir sistemas de poblamiento. Sistemas de poblamiento es donde hay que poblar. En la época de Alberdi, en aquella época del fin del siglo XIX, hubo un lema que era gobernar es poblar. Gobernar sigue siendo como poblar. Un territorio necesita ser entendido como un sistema de distribución de personas para desarrollar los recursos productivos de los lugares. Apunta a ordenar, a restringir, a delimitar las zonas donde se estimula, se prevé o se puede admitir el desarrollo, el crecimiento, y zonas donde se restringe en función de la capacidad de soporte de ese lugar, de la fragilidad que tenga el territorio, de los peligros y amenazas que pueda representar el impacto de lo humano en esa zona. Este plan de ordenamiento territorial es de todos, digamos, ¿no? Ha tenido un proceso muy largo, todos sabemos que ha sido largo y arduo también, ¿no? En términos técnicos e incluso en términos políticos, pero es un plan que ha sido realmente de todos los sectores involucrados y que tienen una prioridad en este tema. Y la gente también se preocupa mucho por eso, ¿no? Entonces el nivel de participación que ha tenido este plan es algo destacable. Cuando los planes son apropiados por la comunidad, cuando esas visiones son apropiadas por la comunidad,
la comunidad de alguna manera actúa como un elemento de presión importante. El proyecto es un proyecto de la comunidad y, en mi opinión, tiene muchas más posibilidades de ser exitoso y de trascender los cambios políticos. Apenas un 3% irrigado y además a donde el 70% de la población está justamente involucrada en el Gran Mendoza. Bueno, le preguntamos, secretario, este plan de ordenamiento territorial tiene ya ciertos antecedentes, ¿no? No es que de un día para el otro surge el plan, porque en su momento surgió la ley. Cuéntenos un poco la cronología. Sí, bueno, la ley se aprobó en el 2009 y dentro de la ley se prevé la reglamentación de la ley, que es justamente el plan de ordenamiento territorial, que tenía plazos mucho más cortos de los que se le ha dado, pero es cierto que bueno, los procesos son largos. En algún momento se impulsó rápidamente, que fue en el 2014, eso se hizo en el gobierno del gobernador Pérez, que en un mes y medio quisieron sacar el plan y obviamente a nuestro entender, en ese momento desde la oposición entendíamos que faltaba un poco más de trabajo, y no tan solo lo entendíamos nosotros desde lo político y lo técnico, sino el resto de los referentes que estaban trabajando en ese momento en el plan, que se agrupan, digamos, dentro del CEPOT, que es el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial. Así es que bueno, quedó como congelado en el tiempo del 2014 hasta que nosotros asumimos. Yo también tenía la expectativa de que lo podíamos dilucidar o sacar antes el documento, que hay que recordar que el expediente, el documento del plan de ordenamiento está en senadores desde el 2014, y a nosotros la Comisión de Ambiente de Senadores nos pidió que hiciéramos una revisión. Entonces, bueno, la decisión, teníamos dos caminos que tomar: o generábamos un plan nuevo y hacíamos todo un proceso nuevo, o tomábamos ese plan que se había presentado con todos los aportes que se habían hecho hasta ese momento, que en muchos de los casos no se habían tenido en cuenta. Así que bueno, la decisión fue básicamente la del gobernador y mía: respetar todo el proceso, respetar el trabajo de un montón de mendocinos que no tienen nada que ver con la política, pero sí considerar todas las opiniones y generar un documento que contemplara todas estas visiones. De hecho, se fue generando, lo fuimos consensuando dentro del marco de este Consejo Provincial y fuera de ese Consejo Provincial, porque también requiere no tan solo acuerdos técnicos, sino acuerdos también políticos. Así que yo personalmente recorrí, te diría que casi toda la provincia, hablando con los intendentes, que son de los principales solicitantes, digamos, que salga, y urgidos que están por este tema del plan, porque son los que realmente son los que definitivamente administran el territorio. Claro, pasando el limpio, es que el plan de ordenamiento lo que viene a hacer es a regular la ley aprobada allá por 2009. Exactamente, esa es la función que tiene el plan. También hay que decir que no hay antecedentes en el país. Bien, somos pioneros. Somos pioneros a nivel de ley y a nivel de plan cuando salga. Es más, ya desde otras provincias y de nación nos están convocando para cuando apenas tengamos el plan podamos mostrar esta buena práctica, digamos, de gobierno, de gobernanza. Así que bueno, es muy auspicioso, más allá del tiempo que se ha demorado, y es muy auspicioso también escuchar a dos de las tres referentes, porque una es vocal de la agencia y ella lo tiene muy claro el tema, que es Nadia Rapali, pero sí es cierto que bueno, son dos arquitectas muy prestigiosas y tienen clarísimos los conceptos y cuáles son las características y los beneficios de tener un plan. Claro, bueno, es que creo que en general el plan de ordenamiento territorial tiene grandes consensos en el ámbito. Bueno, seguramente vamos a ir a lo largo del programa hablando sobre algunos detalles que tienen que ver con este plan. Te pregunto, Pablo, ¿qué importancia tiene tener un ordenamiento territorial como urbanista y como arquitecto?
Creo que si la gente va a tratar de tener una visión un poco más, diríamos, simple de la cosa. Si uno puede mirar al tiempo para atrás, va a encontrar que encuentra ciertas cosas que están hechas bien, ¿cierto? Que están pensadas, ve ordenamiento en ciertas ciudades, ve determinadas trazas, ve infraestructura y ve cosas que verdaderamente han sido pensadas y han sido sujetas a planes parciales, no a nivel provincial como es este, pero cosas que han dejado huellas muy importantes y nos dan una identidad que todo el mundo que viene de afuera reconoce en Mendoza cierta característica. Como puede ser, por ejemplo, la organización de las plazas que tenemos en la ciudad. El damero, el arbolado, los planes, las avenidas de acceso tipo Parkway, que pertenecen a otra etapa de un plan también. Han habido muchos testimonios, planes a nivel de infraestructura también importantes, hidráulicos, hay infraestructura de protección que ya existe, pero casi siempre han sido actuados o por tiempos o más adelante sectorialmente, con la visión particular de la especialidad que lo está viendo. Así que, bueno, este para mí es un intento integrador a una escala que no teníamos, estábamos más trabajando a nivel de regiones metropolitanas o de ciudades, y ahora estamos entrando probablemente a una escala mayor, un poco más difícil, con interlocutores, como decía Humberto, que son los intendentes, verdaderamente los quienes tienen que administrar el territorio y ver cómo se hacen las inversiones, más los organismos provinciales que también hay que coordinar, porque si uno ve también el territorio va a encontrar en un espacio y va a encontrar tierra que pertenece a vialidad, tierra que pertenece a la vialidad provincial, a nacional, al municipio, y de golpe se cruzan y tienen funciones que son complementarias y a veces están en un mismo espacio. Pero si cada uno hace pensando en un objetivo lejano y no entendiendo lo que es un plan, es fundamental que esto aparezca, aunque sea que fije criterios y pautas, premisas, programas donde todos se puedan alinear alrededor de eso. Jorge, le pregunto a ustedes del ámbito privado. ¿Cómo es construir en la provincia de Mendoza y cómo cree que esto puede cambiar en el marco de que se pueda aprobar este plan de ordenamiento? Bueno, primero que nada, desde nuestro ámbito celebramos este reimpulso que ha tenido la ley de ordenamiento. Decía Humberto que en el 2009 se sancionó, a su vez venía de un estudio que arrancó mucho tiempo antes, 2006, 2005, 2006, y han pasado 8 años y bueno, después de varios intentos, finalmente en abril, el 24 de abril creo que se presentó la ley de ordenamiento, el plan de ordenamiento. Así que lo celebramos porque para las empresas desarrolladoras es un requisito indispensable, digamos. Es muy necesario para nosotros tener una legislación clara. Recién Pablo decía que en un mismo territorio confluyen un montón de organismos que cada uno de ellos tienen sus disposiciones, sus exigencias, sus contemplaciones, y nada mejor que tener una sola norma en la misma dirección que busque una armonía entre todas ellas para que nosotros sepamos exactamente cuál es la dirección que tiene el Estado como ente de contralor, sea cual sea el organismo, para que nosotros podamos hacer nuestros desarrollos con lo que yo denomino una armoniosa complementariedad entre lo público y lo privado. Hoy quizás era un tanto engorroso terminar de conseguir todas las licencias o las autorizaciones, ¿a eso hacemos referencia? Sí, bueno, un poco viene a cuento esto también. Sería bueno que en esta reglamentación, porque de alguna manera el plan viene a reglamentar la ley, encontremos caminos que no generen una excesiva burocracia. Tenemos que tratar de que el Estado se agilice y nos, digamos, establezca las normas, porque hay dos maneras de hacer las cosas, o sea, bien o mal, conforme a derecho o por fuera. Ahora que vamos a tener, Dios mediante, un ordenamiento claro y preciso, bueno, nada mejor para nosotros saber exactamente que las disposiciones son claras y de alguna manera poder sumarnos en que todas las urbanizaciones que se hagan sean conforme a lo que dicen las normas. Van a haber en muchos lugares de Mendoza en donde se ha urbanizado y sobre el hecho consumado se han dispuesto normas y el Estado ha tenido que acudir
a esos lugares a llevar servicios cuando no era lo más conveniente. Bueno, Claro. esto viene a ordenar un poco Claro. todo eso. Bueno, y a eso justamente quería hacer referencia. ¿Cuántos casos de urbanización hay en lugares que son cultivables? O cuántos casos hay de urbanización en el piedemonte, ¿no? Con riesgo aluvional. ¿Cómo se va a trabajar en eso? ¿Se puede llegar a restringir ciertas viviendas que ya están construidas o ciertos barrios que ya están allí asentados? Y ahí nosotros, a ver, yo lo que visualizo, digamos, una vez que está aprobado el plan, inclusive ahora también, es que hay situaciones irregulares, tienen distintos niveles las situaciones irregulares. Hay situaciones irregulares de barrios o emprendimientos que se han hecho, públicos y privados, porque acá no pasa tan solo por lo privado, sino que también hay mucho del IPB que se ha hecho mal, y eso hay que asumirlo también como Estado. Pero que tiene distintos niveles. Hay algunas cuestiones que se han hecho mal o se han hecho por fuera de alguna reglamentación, pero son aceptables, haciéndole algunas adecuaciones. Otras obviamente van a necesitar mucho más inversión y hay otras que no son viables de ninguna manera. Entonces, pero para eso nosotros lo tenemos que dictaminar a partir de estudios serios que ya estamos haciendo, por ejemplo en el área metropolitana ya hemos empezado con una consultora en el día de ayer, una consultora internacional, para ver este mapa de riesgo que tiene que ver con lo que está pasando en Mendoza, digamos, que no es muy distinto tal vez a lo que pasaba antes, pero las inclemencias o el cambio climático tal vez está haciendo está incidiendo en eso, pero también el hombre, ¿no? Las situaciones o las situaciones antrópicas, digamos, que se generan sobre el territorio. Entonces, lo que pretende el plan, y esto es bueno lo que estaba diciendo él, y es bueno lo que pasó también en el Consejo Provincial, que muchas veces se piensa que los emprendedores privados no quieren el plan, pero paradójicamente el que es representante en el Consejo Provincial por la Cámara Inmobiliaria dice ahora vamos a tener reglas claras, o sea va a ser previsible lo que es la legislación, o sea él como emprendedor o todos los emprendedores de Mendoza lo van a tener claro. Y hay algo también importante que nosotros estamos impulsando el gobierno provincial, pero que también está en el contenido del plan, que tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia. Entonces no van a tener que pasar, como pasaba en algunos casos, por algunos consejos deliberantes para lograr algunas excepciones con todo lo que ello implica, ¿no? La excepción lleva de la mano a los casos de corrupción, ¿no? Bueno, y al lobby político. Y al lobby político. Entonces, de esto se trata, de poner todas las cartas arriba de la mesa y que sea claro el juego para todos y que nadie se salga de ese espacio, ¿no? Le pregunto al especialista en urbanismo, ¿no? ¿Cómo se hace para poder regular esto, ¿no? ¿Dónde están las viviendas? ¿A dónde pueden estar? Y aquellas que ya están mal ubicadas, ¿qué se puede hacer? En general, los municipios regulan a través de sus normas, que son a quienes la Constitución les ha delegado y la Ley de Municipalidades, tienen los factores de ocupación, usos permitidos, usos no permitidos, entonces en función de eso, de los planes propios, que es la etapa que viene ahora, el desarrollo de los planes municipales, bajo las pautas y la óptica de los lineamientos generales. Hubo una experiencia que con la arquitecta Braganini, yo estaba de vicepresidente en el Colegio de Arquitectos, ella trabajó en una comisión junto con el Consejo Deliberante de Luján, porque se habían dictado muchas excepciones que estaban prohibidas por esta ley. Y en realidad eran cosas que estaban totalmente en desacuerdo con la normativa y con la población que vivía en Luján de Cuyo. Y se empezó a trabajar y se empezó a analizar caso por caso. Algunos, los que no estaban muy avanzados, se volvieron atrás. Algunos, no tenemos un informe, algún día si lo necesitan lo podemos hacer público si la municipalidad lo dispone. Algunos otros se pidió un plan de adecuación y otros, bueno, que tuvieron otro tipo de solución. Pero hizo esa comisión con parte de concejales nuevos, concejales que estaban antes, que dieron esos permisos y se fueron echando caso por caso cuál era el impacto que generaba la situación, qué situación de vulnerabilidad ambiental, porque muchas veces esto siempre está... Atrás de todo esto hay un tema económico. El tema económico es comprar por nada y vender caro. Claro. Es así, o sacarle el máximo jugo a la tierra. Le voy a preguntar, ¿a qué lo atribuiría? Bueno, a eso, ¿no? A la conveniencia económica. Quien compra una tierra en el piedemonte que no es urbanizable porque no tiene nada de condiciones para urbanizar y después tiene que ir al Estado a prestar esa infraestructura, compra a lo mejor en $10 o en $1 el metro y lo vende en $200. Entonces, o sea, pero ¿eso qué implica? Que después hay una serie de infraestructura, de riesgos y de elementos que alguien se va a tener que hacer cargo que terminan en temas ambientales, en vulnerabilidad
vulnerabilidad en riesgo, en mayores aluviones, en todas las cosas que ya hemos visto que suceden. Y de hecho... Terminan pagando todos los mendocinos. Claro, termina respondiendo el Estado por eso. Exactamente. Y también el plan de ordenamiento territorial hace referencia fuertemente a la sustentabilidad. Sabemos, Jorge, que ustedes desde la Cámara de Construcción tienen ciertos emprendimientos y proyectos que en definitiva también se llevan a la práctica. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Sí, nosotros estamos impulsando dentro de lo que es un programa que puede también tomarse del concepto de responsabilidad social empresaria y tratando de impulsar, de contagiar en nuestros asociados la necesidad de que nuestros proyectos tengan al menos características de sustentabilidad. Sabemos que bueno, toda acción del hombre genera cambios en el territorio que habita, modifica la realidad, por así decirlo. Y uno puede, a no tan alto costo como a veces se cree, establecer por lo menos pautas que sean más amigables con el como por medio ejemplo, ambiente. que así nos hacemos una idea, digo, Bueno, paneles solares. Hace poquito, la semana pasada, bueno, Humberto nos acompañó junto con el ministro Kirchner a la inauguración de un edificio en San Martín con características sustentables, que viene a ser el segundo de la provincia. Otro se había inaugurado hace poco tiempo, el año pasado en Godoy Cruz. Y bueno, este edificio, por ejemplo, tenía paneles solares, tiene paneles solares que permiten el calentamiento del agua sin la utilización de gas natural, y con el grado de asoleamiento, ahí nos explicaba la gente de Energy, que eran los proveedores, Mendoza, Cuyo en general, es una de las zonas más propicias para este tipo de aprovechamiento energético. Por ejemplo, la carpintería en aluminio con doble vidriado también mejora mucho la climatización interior y hace que el aire acondicionado y demás tenga ahorro de energía. Ahora está ya, por suerte, cada vez más se va avanzando, pero en lo que hace a los sanitarios que vienen con doble descarga, a veces unos accesorios que vienen para las griferías que se llaman Fluxer, que permiten regular también el agua y permiten ahorros significativos, del 50% en algunos casos, según los usos que se hacen. Claro, bueno, este proyecto que justo va de la mano con el plan de ordenamiento y la intención que tiene este plan, pero desde el ámbito privado, ¿cree que existe esta intención de sacar un rédito económico? Y si es por eso, bueno, si hay lobby político que haya, pero bueno, en la medida que se pueda obtener este rédito, ¿se hace? ¿Qué considera, digo, desde lo privado? Mira, leía los conceptos de la ley o en la exposición de motivos y hablaba de la transversibilidad, creo que le llaman, o transversabilidad. Eso significa evitar el lobby. Cuando en el armado de la ley se ha hecho consultas con todo tipo de interesados directos en temas ambientales y a la ciudadanía en general, y de alguna manera se ha enriquecido con la opinión de mucha gente, y me parece que por lo menos en lo que hace a la ley, que ya estaría vigente si no fuese porque faltaba su reglamentación, tiende un poco a evitar el lobby de las empresas. ¿El lobby cuándo se hace? ¿Cuándo tiene tierra abonada es cuando uno busca excepciones a normas que a veces no están del todo claras, o por intereses económicos, como bien vos lo decís. Y recién lo escuchaba a Pablo cuando hablaba de la urbanización del Pedemonte, versus ¿qué? La urbanización de las zonas, de los oasis productivos. Entonces, a mí me parece, en mi modesta opinión, que de nuevo las cosas se pueden hacer bien o mal. Es cierto que el Pedemonte tiene características especiales y que requieren una enorme inversión si uno quiere urbanizar. Y está bien que el Estado exija las inversiones necesarias para que esa tierra en la que evidentemente la gente aspira a vivir, porque a la gente le gusta vivir en el Pedemonte, posiblemente por su anatomía, por su belleza, por su cercanía con el centro, uno puede urbanizar bien o mal. En el Pedemonte tenés de los mendocinos, tenés de todo tipo, inversiones públicas y privadas que se han hecho muy mal en la zona del Chayao, y todos conocemos, y otras urbanizaciones
que se han hecho y se están haciendo con todas las previsiones que han exigido hidráulica, irrigación, las municipalidades. Y si te pones a pensar, decir, bueno, urbanizás el pedemonte de manera correcta o urbanizás y lo haces productivo. Dice que tanto a nuestros... ¿Es una y otra realmente o existe algún intermedio? No es una u otra, pero en términos generales son dos situaciones que hay que contemplar. Claro, claro. Yo creo que se pueden encontrar caminos intermedios, alternativos, para que ninguna de las dos traigan perjuicio para el territorio, para la población. ¿Por qué cree que no es una u otra? Porque ya en el territorio, por ejemplo, en el área metropolitana del Gran Mendoza, debemos tener un stock de tierras dentro del límite urbano para triplicar o cuadruplicar la población que tenemos fácil. Que están desaprovechadas. Que están o que se han tirado al mercado y hay un exceso de oferta en relación a la demanda. O por ejemplo, la baja densidad, que hay zonas que se están, como este proyecto, hicimos un concurso en el Colegio de Arquitectos en los terrenos del ferrocarril. Hay áreas que eso originó un plan en el año 39 que se empezó, que fue el plan que surgió posterior a eso. Hay sectores vacíos urbanos enormes en la ciudad de Puerto Cabras. Lo que pasa es que eso vale como tierra urbana y es mucho más cara, entonces hay que hacer inversiones más grandes. Pero en realidad se puede... Pero ya están servidas. Están servidas. Inclusive con la política del plan de descentralizar el Gran Mendoza para que no sigamos concentrando millones de personas en un solo punto con todos los riesgos juntos y se puede ocupar otros núcleos urbanos, si uno le da un buen servicio de transporte rápido, por ejemplo, uno de transportarse rápido de San Martín a Mendoza a veces se demora lo mismo de ir de Villanueva a la Universidad de Cuyo. Sí. Entonces hay un tema de medios de transporte. Y qué mejor que una persona de San Martín vivir en San Martín. Claro, entonces la lógica pasa por otro lado. Hay mucho espacio para urbanizar dentro de las áreas urbanas existentes inclusive, pero muchas veces no es negocio. Ese es el problema. Bueno, si me permitís, eso tiene que ver justamente con lo que decía una de las arquitectas, tiene que ver con el equilibrio territorial y no todo lo que tiene que ver con el ordenamiento pasa por el desarrollo inmobiliario, digamos, porque si no se queda ahí el concepto y es mucho más que eso. Pasa también por la calidad de vida de las personas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos en el plan? Que ese equilibrio territorial, desde lo social, se dé también en las personas que viven lejos de la ciudad y que no piensen en trasladarse para desarrollar sus vidas a la ciudad, no porque nosotros se lo vayamos a limitar, sino porque también pretendemos que no se produzcan estos casos de desarraigo, que son jóvenes que se trasladan y dejan a sus familias y después tienen una proyección muy limitada en la ciudad y terminan siendo o habitando los barrios marginales, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es generar nodos y polos fuera de los que ya están constituidos, como es el área metropolitana u otras ciudades, para que realmente se asienten y se desarrollen en su lugar de origen y se capaciten para eso, porque si no pasa eso, el campo queda sin personas para poder trabajarlo, las áreas productivas no son tan productivas justamente por eso y giran o se trasladan a la ciudad. Entonces, bueno, el equilibrio territorial pasa mucho por la parte social, obviamente por lo ambiental, y se complementa con el desarrollo inmobiliario. Sustentable. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en un minuto nada más volvemos con más de este debate acerca de ordenamiento territorial. Ya volvemos. Incorporamos tecnología y recursos a la Policía de Mendoza. Ahora contamos con identificadores faciales que nos permiten actuar con mayor precisión en el control y la prevención del delito. Trabajamos en seguridad, el objetivo de todos. Ministerio de Seguridad, Mendoza, Gobierno. Vista desde el aire, la capital de Mendoza parece una ciudad construida en medio de un bosque, ¿verdad? Hoy lo invito a recorrer las calles del centro mendocino, pero la invitación incluye un viaje atrás en el tiempo, hasta los primeros años de la década de 1970. En realidad, la ciudad no ha cambiado demasiado, pero ¿y los mendocinos?
En épocas en que no existían los shoppings, el centro era el escenario tradicional para salir de compras. Un paseo de este tipo exigía que uno vistiera sus mejores ropas. Un pantallazo de la calle San Martín nos da una idea clara de la moda de esos años. Como ya habrá notado, una prenda hacía furor, la minifalda. Tal vez no hayamos cambiado tanto. El centro de Mendoza. Imágenes con historia. Memoria que fluye por Acequia, el canal que nos une. Estás viendo Voces en Relieve. Lunes a viernes, Acequia. Los guardianes de los sueños en combate constante contra las pesadillas. ¿Dónde estás? Bestia mía, tu pesadilla ha llegado. Capitán Dark. O sea que yo... Sí. ¿Voy a ser? Sí. ¿Un Capitán Dark? Sí, Lunes a viernes a las 9:30 y 17 horas. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Segundo bloque en Voces en Relieve y los invitamos ahora a compartir la segunda parte del informe acerca de ordenamiento territorial. Tiene que ver con la responsabilidad de los mendocinos que tenemos con estos temas, que nos preocupa qué pasa con el Piedemonte, qué pasa que la ciudad crece para un lado y esto no está bien o que se inunda. Entonces estamos siempre en esos temas y nosotros somos los que hacemos que eso forme parte de la agenda pública, ¿no? Es decir, de la agenda de gobierno, si se quiere, y presionamos para que eso sea así. El fenómeno metropolitano tiene que estar contenido dentro de un sistema de desarrollo urbano en red con pueblos, ciudades y asentamientos de distinto rango y de distinto rol que forman un sistema. De esa manera, la energía productiva, porque el desarrollo sostenible está en base a la producción, está en base a una producción ordenada y sostenible. La palabra sustentable es una palabra muy de moda. Básicamente la idea es que uno pueda desarrollar su vida, que una generación o que un grupo humano que le toca vivir en un determinado momento pueda desarrollar una vida normal, pueda sin consumir los recursos que le pertenecen a las generaciones futuras. ¿Qué pasa? Que el plan de ordenamiento de la provincia, lógicamente, tiene una escala provincial y hay lineamientos para los municipios sobre las áreas urbanas y las áreas rurales, pero los municipios van a tener que definir muchas cosas en detalle con respecto a las áreas urbanas, ¿no? Entonces, en realidad, el desafío es que ellos puedan hacerlo, que tengan el apoyo necesario, poder motivar ese proceso. Pero siempre pensando a la provincia con una visión de futuro, que imaginarnos posiciones que podemos alcanzar que no estamos viendo, que no estamos alcanzando en este momento. Muy bien, la segunda parte entonces de este resumen acerca de ordenamiento territorial, o al menos la palabra de referentes en el área. Y seguimos conversando con otros referentes en este área.
Se me ocurría pensar recién cuando veíamos el informe, ¿qué será de la Mendoza en los próximos 30 años? Este plan de ordenamiento contempla, ¿no?, justamente que se aplique en los 30 años. Pablo, ¿cómo te imaginas a Mendoza o cómo sería el mejor panorama de una Mendoza en 30 años? Por ahí hay un documento preliminar al plan de ordenamiento territorial que es el plan estratégico, que ahí se imaginan un escenario bastante interesante, un tanto idílico, diríamos, muy ideal, y muchas veces el plan toma esas cosas del plan estratégico para volcarlo a un plan de ordenamiento territorial. Creo que si leyeron la opinión de Stephen Hawking con respecto a que nos vamos a tener que ir del planeta dentro de 100 años, me parece que hay que manejar distintos escenarios. Claro. Escenarios muy positivos como eso y escenarios negativos. O sea, yo creo que tenemos que permanecer en el mismo lugar, ordenarlo y prepararnos para determinados tipos de contingencias. El tema de contingencia, más en Mendoza, que es sísmica, árida, aluvional, o sea, tiene muchos elementos por lo cual tiene una determinada configuración y cierta infraestructura que la gente ya ve y conoce. Entonces, todos esos riesgos, más el cambio climático, que es un fenómeno ya diríamos de escala mundial, que se agrega como vulnerabilidad o como riesgo también a lo que estamos viviendo, agrava alguna de las condiciones estas. Entonces, yo creo que deberíamos pensar diferentes escenarios y estar preparados para esos escenarios. Yo no me animaría a decir cuál va a ser, si vamos a estar en el ideal o en el peor. Bien. Pero sí me interesaría mirar hacia el mejor teniendo las previsiones del peor. ¿Es posible eso de poder dividir o distribuir las áreas de las metrópolis, digo, de la urbanización, un poco, digo, como decíamos, en San Martín o Junín o Tunuyán, ¿no?, que hoy es uno de los centros regionales de producción más importantes que tenemos? Sí, a ver, en principio, no sé si dividir, pero sí lo que pretende el plan es que en este trabajo interinstitucional, como recién se decía, que es casi una obsesión, digamos, del plan, y a mí me interesa esa obsesión, es articular las políticas entre los municipios y la provincia. Entonces sí, se empieza como a vislumbrar, o por lo menos lo que nosotros agregamos a esta letra del plan, que no estaba definido anteriormente, que se definan con mayor precisión las zonas urbanas, las zonas de interfase y las zonas productivas o las zonas rurales, que son las zonas irrigadas y no irrigadas, y eso no estaba definido. Y es donde se produce la mayor tensión territorial, digamos, en esta zona de interfase, donde se pretende que pase todo, digamos, ¿no? Donde está lo industrial, donde están los barrios privados, donde están las villas muchas veces inestables y donde se dan un montón de situaciones que son irregulares o no están bien, o no se comparte de buena manera el espacio. Entonces, a lo que se apunta es a eso. A ello quería agregar, que me parece interesante como concepto y para que se entienda, hace muchos años atrás se pretendían establecer como planes estratégicos, ¿no? Los planes estratégicos en ese momento, a diferencia de lo que es el plan de ordenamiento, eran como recetas, digamos, de qué hacer con mucha precisión en el territorio de las políticas públicas. Y eso fracasaron los planes estratégicos porque eran muy rígidos. El plan de ordenamiento, y hablando en términos culinarios, pretende poner, digamos, distintos ingredientes en este escenario para que los distintos políticas o sectores de la sociedad o políticas sectoriales tomen estos ingredientes. Para el plan son instrumentos. Tomen estos ingredientes y generen sus propias políticas, generen sus propios desarrollos, pero todos con los mismos ingredientes. El escenario futuro es cierto, no se puede vislumbrar con precisión. Hay un escenario, una Mendoza deseada en ese plan estratégico, pero es a lo que muchos de los mendocinos que participaron en ese plan pretendían de Mendoza. Yo soy muy optimista, el plan de ordenamiento ha tenido mucho consenso, tiene un muy buen consenso en el ámbito periodístico, que eso es muy bueno porque es bueno que lo transmitan bien y creo que es necesario. Todos los sectores los están pidiendo, así que creo que si estos ingredientes de los que hablaba recién se manejan con prestancia, digamos, y de manera integral, y toda la comunidad y todos los sectores se apropian del plan, creo que el futuro va a ser muy bueno. Además, este plan acuña la palabra sustentable. Recién escuchábamos a una de las arquitectas que hacía mención a esto. ¿Usted, Jorge, cree que es posible incorporar la sustentabilidad en muchos proyectos de aquí a 30 años? Mira, entre los dos escenarios que se marcaban recién, idílico y uno pesimista, realmente yo me inclino más por
por pensar de que están por venir tiempos mejores por cómo piensan los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy tienen un chip totalmente diferente al que nosotros teníamos cuando éramos adolescentes, jóvenes, y tienen un concepto mucho más arraigado y valoran fuertemente a aquellas empresas que defienden los mismos valores. Y si uno lo traslada al campo empresarial, si las empresas no hacemos emprendimientos con características sustentables por convicción, al menos que lo hagan por conveniencia. Y yo creo que cuando las grandes empresas desarrolladoras, no solamente las inmobiliarias, sino también se han hablado de otro tipo de desarrollos, terminen de valorar cómo sus nuevos clientes, las generaciones que vienen y empiezan a consumir ahora, valoran las empresas que cuidan el medio ambiente, creo que permite ver un escenario mucho más optimista del que uno puede ver ahora. Al menos desde el mercado. Es más caro. El mercado es frío, pero uno debe ponerle estos ingredientes de los que se hablaba, ¿no? Más allá de lo que puede valorar el cliente, ¿es más barato o más caro tener una casa cuya energía es solar, por ejemplo? En este momento, y hasta que no se generalicen algunos de los elementos que están incorporándose a algunos edificios, algunos emprendimientos inmobiliarios, es un poco más caro en la inversión inicial, pero cada vez que se generaliza pasa como con los celulares, no con la inmediatez. Un celular es lanzado al mercado a un precio casi inalcanzable y al poco tiempo, a los 6, 7 meses, comienza a bajar. Eso todavía no se da con esa velocidad, pero cada vez más, inclusive hay varios aportes que ha hecho este gobierno para tratar de fomentar las energías renovables, que a medida que esos elementos como los paneles solares, hay algunos otros que se llaman termosolares, unos que producen electricidad para que uno lo pueda volcar al consumo, lo que le sobra y demás. Cuando eso empiece a ser un poco más accesible, más rápido va a ser la amortización de esa inversión. Claro. ¿El Estado ofrece beneficios, por lo menos, o quizás impositivos para ese tipo de práctica, o se puede llegar a incorporar? No, sí, eso seguro, se puede llegar a incorporar, no tan solo en emprendimientos privados, sino que ya estamos pensando en emprendimientos que son del Estado, por ejemplo, lo que es la planta del relleno sanitario, cuando se haga una planta de tratamiento de residuos, poder captar gases, generar energía y eso introducirlo al sistema. Entonces, bueno, tiene que ver con estos sistemas que, bueno, ya han sido muy bien desarrollados por algunos países europeos, fundamentalmente Alemania, asiáticos, como es el caso de Corea del Sur, pero bueno, que afortunadamente hace 10 años atrás en Mendoza, y él no me va a dejar mentir, no se podía ni pensar en una construcción como la que ellos inauguraron hace poco. Y hoy sí ya se puede empezar a pensar y seguramente en poco tiempo va a ser habitual, digamos, la incorporación de este tipo de tecnologías, digamos, amigables para la construcción. No tan solo pasa todo por la tecnología en lo que es construcciones bioclimáticas, sino que también pasa por el conocimiento que tienen que ir adquiriendo los jóvenes, los nuevos profesionales en este tipo de construcción. Pasa por la orientación, por la buena ventilación, que no necesariamente tiene que ser una inversión mayor, sino adquirir esos conocimientos. Claro, en eso también estamos trabajando. Exactamente. Perdón, y en el ánimo de la conciencia que se está despertando en los jóvenes y demás. En algunas empresas, de las que está una empresa que yo dirijo, estamos haciendo acciones que no tienen que ver solamente con la construcción. En la inauguración de ese edificio del que habla Humberto, trajimos también a la gente de Cinca, por ejemplo, que nos provee a nosotros de los botines, que ellos los construyen, toda la suela con neumáticos material reciclable, y su mano de obra son los internos del penal de Almafuerte. Claro, bueno, toda una cadena que puede hacer a la sustentabilidad. Entonces, digamos que no es solamente eso. Bueno,
que la ropa de trabajo te la provea a una organización que vincula pequeños productores con consumidores responsables, como es el ARCA, que también está trabajando, son también cosas que rodean a una obra, que no tienen que ver con la obra y que no la encarecen para nada, al contrario, son elementos necesarios. Y bueno, lo otro que decía, bueno, tenemos un arquitecto que va a hablar mejor que nosotros, pero con el solo hecho de orientar bien una construcción, ya tiene una ganancia en lo que hace a su climatización posterior. Nosotros tenemos veranos muy tórridos últimamente y una vivienda bien ventilada, bien orientada, bueno, tiene muchísimo mejor rendimiento en ese sentido. Me voy a correr de tema y me refiero en este caso al fenómeno de los barrios privados, que es algo muy común en la Argentina y en algunos países de Latinoamérica, no así en otros países del mundo. ¿Cómo se explica este fenómeno que en definitiva termina polarizando a la sociedad, Pablo? Me gustaba más hablar de lo otro. Más positivo. Si es que también vamos a hablar si se tiene en cuenta en el plan de ordenamiento. Sí. No, del tema de sustentabilidad quería comentar algo. Bueno, pero, si quiere puede hacer un aporte. No, quería hacer algo simple. Hay varios intentos en la legislatura, hay cosas en el plan, hay políticas del Estado provincial, por ejemplo en EMESA, que están trabajando con la generación distribuida. Por ejemplo, eso significa que en las casas se puede generar energía, consumir de la red y vender a la red del excedente, porque a veces los horarios no coinciden de consumo con el momento de generación. Pero bueno, hay problemas legales importantes que a veces impiden que se desarrollen estas cosas. Y ahí voy a entrar a otra cosa que hace tiempo que estamos con el Colegio de Arquitectos, que tiene que ver con algo que dijo Jorge también, que es con las reglas. Necesitamos unificar reglas. Nosotros estamos pidiendo que unifiquemos códigos. O sea, no puede ser que en cada municipio, en 18 en Mendoza, tengamos 18 códigos diferentes, 18 formas de hacer plano diferentes, distintas formas de usar llaves diferentes. Se imagina más todavía si uno incorpora tecnología nueva, ni siquiera están adaptados a la tecnología LED, las normas eléctricas para hacer un plano. Entonces, nosotros necesitamos unificar normas y hay cosas que se pueden unificar porque son universales. O sea, en la provincia se podría unificar todo lo que es energía, en la parte sanitaria para hacer reutilización de fluentes, cosa que los empresarios también y los profesionales tengan normas claras y tengan una sola forma de hacer las cosas. Pueden haber diferencias regionales o puntuales, pero en asolamiento no va a haber en Mendoza mucha diferencia entre un punto y otro. Sí lo puede haber en otros aspectos territoriales concretos o de ocupación del suelo, del agua. Pero entonces, si esas normas... Así todo, la provincia a través de MESA también ha conseguido que le otorguen áreas para hacer parques de generación fotovoltaica y eólica, lo cual también es un avance, pero eso entran a la red, o sea, es parte del sistema interconectado. Pero eso tiene que ver con la diversificación de la matriz energética. Pero esto otro... es muy importante porque desde la arquitectura se puede, desde todas las construcciones civiles, se colabora mucho, se puede generar, inclusive formas de ahorrar que ya existen en Europa hace años, tiene que ver con el aislamiento térmico de los edificios. Eso es muy simple de hacer y uno puede bajar el consumo energético a la mitad con un poco de aislación, trabajándolo. Eso también hay que hacerlo a través de una ley. Entonces estamos pidiendo a los distintos órganos de la provincia que tengamos leyes que unifiquen, como es el Código de Condiciones Sismorresistentes, que es uno solo, así puede haber diferencias con un índice regional, pero que para estos temas también estemos unificados. Claro, y un poco también a eso apunta el plan, ¿no es así? Digo, sí, claro. Considerar ciertos puntos y que se puedan contemplar en todos los municipios. Bueno, ahora sí voy a ir al tema de barrios privados, ¿no? Te pregunto, Pablo, ¿es algo particular de la Argentina? ¿Responde quizás a una ideología o a una cuestión de seguridad? Yo creo que Mendoza lamentablemente creo que está segunda en el país en cantidad de barrios privados y no por población, sino en cantidad bruta, lo cual nos pone en un escenario bastante malo desde el punto de vista urbanístico, porque ya sabemos que todas las segregaciones son malas, generan problemas, diferencias, grietas y toda otra cosa que venimos viviendo hace años. Entonces, pero obviamente yo creo que es una conjunción de cosas, porque el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, por no pensar, por ejemplo, si uno hace la licitación de transporte público y está subsidiando el 66% de la tarifa y el otro lo paga la gente, pero hace
40 años que no podemos imponer otro sistema. Ahora, eso tiene una repercusión altísima en la calidad de vida, en el ruido, en la combustión, lo que es contaminación del aire, en el tránsito, en la ocupación del espacio público, donde puede ser un espacio de circulación agradable, es una zona de circulación de micros y de gente que anda buscando a dónde subirse a algo. Ahora, eso... más otras condiciones han ido deteriorando, más la pérdida del arbolado público, el deterioro de varias condiciones urbanas, ha hecho que la gente se vaya. De hecho, Capital hace años que viene perdiendo población. Entonces, ¿qué hacen? Buscan mejores condiciones de vida. Y si uno le pregunta a la gente, le va a decir. Ahora, el tema de la seguridad ha sido concurrente. Porque, bueno, si se va afuera, habían barrios abiertos más hacia afuera, lo cual no es bueno que las ciudades, más en un territorio tan pequeño como es un oasis, se expanda. Ahora, si encima en esos lugares también existe problema de seguridad, ya empezaron las medidas y cada vez se va promoviendo más este tipo de segregación espacial, que está ocurriendo en todas partes del mundo y tiene que ver con cosas que también trata el plan, que son las diferencias sociales. Hay fotos donde uno ve tremendo edificio y al lado una villa donde viven 5 personas en 10 metros cuadrados. Entonces, esas diferencias sociales generan tensiones. No se puede ser tan injusto. No, claro que no. Y parte de una política de Estado, me parece, ¿no? Sí, no, seguro. Ahí el plan también establece, digamos, que se deben mejorar las condiciones de hábitat, digamos, y el hábitat tiene que ver con todas las condiciones de calidad. Obviamente cuando se mejoran los espacios públicos y la gente los empieza a ocupar, se empieza a apropiar de esos espacios, empiezan a ser más seguros y la gente prefiere quedarse a vivir en un barrio abierto y no en uno cerrado. Siempre yo comento la historia, digamos, de lo que fue en Godoy Cruz para nosotros, en el gobierno de Cornejo, que yo también compartí, el hecho de generar la ciclovía, ¿no? Antes la gente, cuando vendía su casa, no decía que vivía frente al ferrocarril abandonado, ni tampoco caminaba. Hoy las casas las busca la gente por estar frente a la ciclovía o las vende por la misma condición. Entonces, y eso es calidad ambiental y calidad del hábitat, digamos. No tan solo el hábitat es resolver el problema de techo o dar una solución habitacional, sino que tiene que ver con todo el entorno, ¿no? Con los servicios, con el sistema de movilidad, el sistema de transporte, los espacios verdes, la calidad en la recolección de los residuos, el tratamiento que se le da a los residuos. Entonces, bueno, tiene que ver con esa mirada integral, digamos, de la resolución de lo urbano. Y en eso también el plan tiene como una cuestión particular que establece que se deben generar políticas conjuntas entre los municipios del área metropolitana. Y nosotros, si bien el plan no está, nosotros ya lo iniciamos desde el año pasado, que es este concepto de municipio, que también ha aprendido muy bien entre los intendentes, que si bien son de partidos distintos, pero les ha caído muy bien en su gestión, porque se trata de eso, de mejorar la calidad integralmente a los mendocinos y a los que nos visitan en el área metropolitana, y no que cada uno se diferencie por políticas que generan en forma individual. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya. Les quiero agradecer la participación, ha sido muy rica sin duda el debate con respecto a esto y vamos a ver cómo sigue creciendo esto. Ya tenemos 30 años para analizarlo seguramente y les agradecemos la presencia. No, gracias. Muchas gracias. Muy bien, termina entonces un nuevo capítulo de Voces en Relieve, en este caso un diálogo sobre ordenamiento territorial y cómo va a repercutir en la provincia de Mendoza. Hasta luego. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan